grabar, ¿ya? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ah, ya, no, como que nada más como para no tener que ponerme todavía los audífonos, ojalá que ya tan... Sí, profe, se escucha bien. Ya, súper. Ya, entonces vamos a poner la presentación. Como lo conversamos, esto es... hoy día vamos a revisar el indicador de complejidad económica, ¿ya? Vamos a ver el indicador particularmente y nos vamos a meter más profundamente cómo se hace la estimación. Ahí les dejé dos artículos, uno que es el artículo como de base que está desde el 2009, que es el paper, que es un documento de trabajo, de hecho, que tienen en la página del MIT, Hidalgo y Hausman. Y también van a ver otro trabajo, ese que está ahí está en inglés, ¿ya? Entonces ahí la recomendación es que si quieren mirarlo, bueno, si no manejan bien inglés, nomás ocupen algún traductor, en general hoy día hay súper buenos traductores. Y la segunda, el segundo link que les dejé más adelante, que es para donde se explica, se linkea, digamos, la teoría, este indicador de complejidad económico al modelo de ventajas comparativas reveladas. Es un artículo del año pasado, del 2019, que lo hicieron en México, ¿ya? Contarles que en México han utilizado muchísimo este tipo de indicadores y los han utilizado para comparar los estados y las regiones, ¿ya? Entonces no solamente se puede ocupar, como les digo, para comparar países, sino que también para comparar estados. Dentro de los indicadores de complejidad económica hay diferentes indicadores de complejidad económica, del producto como de la economía. El que vamos a ver hoy día es como el más sencillo, es el primer indicador que aparece y está muy vinculado, como les digo, a esto de la teoría económica, o sea, nace, digamos, de la teoría económica neoclásica y, bueno, vamos a partir. Entonces, como para... Ya, entonces ahí les dejo el link al primer texto, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden descargar, tienen la dirección. Entonces, como las ideas centrales que trabajan los autores acá, que este concepto que Adam Smith postula que el secreto para la riqueza de las naciones es la división social del trabajo. Esto es súper importante porque normalmente uno en economía como que tiene la impresión de que Adam Smith es el que habla esto de la mano invisible. No sé si seguramente lo vieron en introducción. ¿Lo escucharon? Este concepto de la mano invisible, de que el mercado funciona como si hubiera una mano invisible detrás. ¿Lo escucharon o nunca lo escucharon? No estoy muy segura, profesora. Ya, bueno, no importa. Normalmente es como, eso es, incluso si ustedes miran el Mankiw y tal, aparece así. Ahora, el concepto de la mano invisible, de esta famosa como pseudo-regulación automágica del mercado, de verdad es un poco una sobrelectura del texto de Adam Smith, el texto que se supone que comienza la economía clásica, que comienza con la definición de la ciencia económica. Antiguamente la economía era economía política y estaba más vinculada a la filosofía. El que inaugura como esta tradición es Adam Smith, y el texto que todo el mundo reconoce como de los textos fundantes es ese, La riqueza de las naciones. Y efectivamente, dentro del libro La riqueza de las naciones, que lo pueden descargar, leer, si hay a la gente que le interesa la economía, sí o sí es importante leer ese libro, porque es el libro original, digamos, desde donde parte esto. Y cuando uno lo lee, ve que efectivamente el concepto de riqueza, el concepto de división del trabajo, es lo que dice Adam Smith, es lo más importante, y es gracias a la división del trabajo que el mercado tiene sentido. Y les voy a explicar como rápido a qué se refiere esto. Entonces,
lo que está detrás, Adam Smith dice, hace una analogía y dice, gracias a que el panadero se ha especializado y puede producir pan, es que yo puedo comer pan sin necesidad de tener que levantarme más temprano y hacer el pan, hacer mi propio pan, ¿no? Gracias a que el zapatero se ha especializado, entonces puedo acceder a zapatos y no andar con los pies descalzos, y probablemente si yo tuviera que hacerme los zapatos, me demoraría muchísimo tiempo, no me quedarían tan cómodos también. Entonces, él va diciendo, gracias a que la gente se va especializando, va tomando, va eligiendo como una profesión, gracias a eso es que la gente se va volviendo, entre comillas, más eficiente, porque puede producir más en menos tiempo, pero al mismo tiempo, gracias a que generamos este mercado, podemos intercambiarnos lo que cada una hace mejor, ¿ya? Entonces ustedes piensan, lo leen así, por eso él habla esto de la división y de la división social del trabajo, como de la importancia que tiene esto de la especialización. Y el mercado permite, él dice, una sociedad de mercado permite que la gente se especialice, porque si no, antes, cuando no existía el mercado como existe hoy día, entonces cada uno tenía que proveerse de todo. Entonces cada quien tenía que plantar, tener su comida, hacer su pan, hacerse su ropa y tal, y por lo tanto no era más complejo, y de alguna manera tener este mercado nos da mayor bienestar a todos, ¿ya? Nos libera tiempo para hacer otras actividades y tal. Entonces, como que el supuesto de Adam Smith para justificar la existencia de los mercados tiene que ver con esto que es la especialización, ¿sí? Naturalmente eso es muy diferente al mercado que nosotros conocemos hoy día. Yo siempre, cada vez que uno estudia a Adam Smith, yo digo, uno tiene que imaginarse que eso está en 1750, 1730, cuando Adam Smith escribe esto en una Inglaterra que estaba desarrollando la industria. O sea, todavía, de nuevo, no hay conciencia, así como cuando leíamos a Krugman, todavía no hay conciencia del costo ambiental que tiene en la producción o la producción a gran escala, que sí es una conciencia que hoy día tenemos, pero en el momento cuando ellos postulan esto, no estaba. Pero bueno, entonces el autor sigue, como a partir de eso, sigue desarrollando y dice, los mercados funcionan y hacen que los países se desarrollen a la medida que tienen más trabajo especializado. Entonces, algo así como que los países más desarrollados son los que logran una mayor especialización de su trabajo, ¿ya? Y en este caso, la complejidad, como linkeado al anterior, va a emerger de mientras más gente yo tenga y más variedad de actividades yo tenga en mi economía, ¿ya? Entonces, perdón, que voy moviendo la pantallita. Ahora, si todos los países, y esa es como la pregunta, ¿no? Si todos los países, y que uno también podría hacerla cuando veíamos la teoría clásica del comercio internacional, entonces si todos los países están conectados en este mercado global de insumos y productos, ¿por qué existen diferencias de ingreso entre los países? Porque se supone que todo el mundo tendría las mismas oportunidades para poder desarrollar sus mejores habilidades, para especializar, ¿cierto?, su trabajo, para aprovechar estas ventajas comparativas, ¿cierto?, que ya discutíamos en las clases pasadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Y ahí los autores trabajan, como estas van a ser las hipótesis principales, y son como las hipótesis que en el fondo se van a desarrollar después en el modelo. La diferencia, entonces, del crecimiento de los países, dicen, surgen de algunas actividades individuales que surgen de la división social del trabajo, pero no pueden ser importadas, ¿ya? Entonces, algunos lugares como que tienen ciertos tipos de especializaciones, ciertos tipos de conocimientos y otras condiciones institucionales, fíjense, como derechos de propiedad, tipos de regulaciones, habilidades laborales e infraestructura, ¿ya? Entonces, es algo así como que, si bien todos los países tienen las mismas oportunidades de entrar en el mercado, no todo el mundo cuenta con condiciones institucionales similares, ni con infraestructura disponible para. Por lo tanto, existe una desigualdad ahí en el origen, ¿ya?
Entonces, estas condiciones institucionales de ciertos tipos de regulación, de ciertos tipos de financiamiento y lógica, uno podría pensar incluso de la innovación, de la educación, de la generación de habilidades laborales, hacen que los países se diferencien y países que no tienen estas condiciones no pueden producir lo mismo que otros países, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá nosotros en Chile tenemos una educación que es privada, tenemos un montón de condiciones que hacen que el financiamiento, por ejemplo, de las universidades se haga básicamente a partir de la matrícula de los estudiantes, no hay una asignación basal, y por lo tanto difícilmente también pudiese haber investigación, mucha investigación. La investigación que se genera, por ejemplo, es para que te asignen un proyecto de investigación, tienes que ya estar dentro del círculo virtuoso, es decir, tienes que tener o una red de investigadores que ya hayan ganado otros proyectos o que tengan un tipo, que estén dentro de un tipo de producción de investigación indexada, como dentro de algunos grupos. Si tú estás fuera de esos grupos, que te abran la puerta para empezar es muy difícil, porque por cómo funciona nuestro sistema, ¿ya? Entonces tenemos estas ataduras institucionales que hacen, incluso uno podría profundizarlo mucho más, que hacen que sea difícil generar mayor conocimiento, mayor investigación, ¿ya? Recuerdo también, por ejemplo, un amigo que estaba haciendo un desarrollo de una tecnología, de una app, y que acá la Corfo le dijo, ya, pero su proyecto tiene un alto nivel de riesgo, claro, porque era algo que no se había desarrollado, él estaba desarrollando una app para ver niveles de interacción humana en contextos laborales, y bueno, le dijeron, no, eso tiene mucho nivel de riesgo, entonces este proyecto vaya mejor a Estados Unidos, busque allá un inversionista, allá sí que existen inversionistas dispuestos a poner recursos en proyectos nuevos. Entonces, esas cosas, la capacidad de los países, o por ejemplo la disposición de infraestructura, si uno quiere el acceso a laboratorio, el acceso a todo lo que tiene que ver con las condiciones de producción para el desarrollo de la ciencia de la tecnología. Entonces, claro, países que son más pobres, que en el fondo gastan su dinero en cubrir necesidades de educación básica, difícilmente podrían llegar a tener un desarrollo científico, tecnológico como los otros países ricos, ¿ya? Entonces, y esto es importante, la productividad, por lo tanto, dicen, de un país va a residir como en la diversidad de productos no comercializables, en aquellos que no puede exportar, ¿ya? Y que son las condiciones de base que permiten generar producción después, ¿sí? Entonces, y desde ahí, esa diversidad, esto no exportable, es lo que se va a reflejar, se va a ver reflejado en diferencias de la complejidad económica, ¿ya? ¿Se entiende esa parte o hay alguna consulta de eso? Como los países tienen como un cierto desarrollo de habilidades y de condiciones diferentes. Parten desde un escenario diferente, ¿ya? Y son esas condiciones que, como están ahí, no se pueden exportar. El desarrollo que está ya instalado en los países es lo que genera también las diferencias en ingresos en el futuro, porque van a marcar la pauta del nivel de complejización que puede llegar a tener o no tener una economía. ¿Sí? ¿Se entiende o alguna consulta? Profe, buenos días. Relacionado con esto, la estrategia de, ¿cómo se llama?, de desarrollo en Chile, ¿hay un consenso que tiene que estar enfocado hacia el tema del comercio exterior o no hay tanto consenso en ese sentido? Sí, acá se entiende que las empresas grandes, o sea, se supone, hay toda una lógica y una política que en los últimos años, yo diría desde la apertura de los mercados internacionales, desde los años 80, que ha orientado el desarrollo de las empresas hacia el comercio internacional, ¿ya? Es como... Además, es necesario que Chile aplique una política de, por ejemplo,
de industrialización o sustitución de importaciones, o se vio que ya eso no servía para el país en términos de desarrollo? No, pues es que lo que pasa es que acá, más que no servir, estos son como modelos teóricos, ¿ya? Tú supones que veníamos de un modelo de sustitución de importaciones, que fue lo que se desarrolló por todos los gobiernos antes de la dictadura, y independiente que fueran de izquierda o derecha, ¿cierto? Y después de la dictadura viene una apertura al comercio internacional, se empiezan a generar tratados, y como te digo, se empieza a orientar la industria hacia el comercio bajo esta lógica que conversábamos de las ventajas comparativas. Entonces, si tú eres un país que tiene más posibilidades de poner en los mercados internacionales lo que tú extraes, digamos, directamente sin valor agregado, bueno, es lo que empieza a hacer el Estado y empieza a generar durante los años 90. Basta con que ustedes revisen como la historia de la Corfo. La historia de la Corfo es la que te muestra cómo ha ido cambiando la política de apoyo a la industria nacional. Y tú miras en los años 90 y los proyectos de Corfo eran proyectos, la mayoría es dedicados a la extracción. Esos fueron los más grandes fondos, a grandes plantaciones de eucalipto, a grandes plantaciones de pino, a la salmonera, y a todo lo que conocemos como que después, bueno, generó desastres ecológicos, pero en un momento, en los años 90, que vino de la mano con lo que había pasado en el resto del mundo en los años 80. O sea, es que es como que van cosas que están conectadas, porque en los años 80 que se produce la Revolución Verde, con la agroindustria a gran escala, entonces también esa agroindustria a gran escala se pasa no solamente a los previos de cosas comestibles, sino que también, acuérdense que parte de la agroindustria es también las empresas forestales y las pesqueras, también son parte de ese sector. Entonces, se genera por ahí la política de financiamiento, ¿ya? Y el financiamiento es el mecanismo de política que hay para que incentivar que un sector se desarrolle o no. Pues. Entonces las empresas, la lógica de las empresas Profe, también se profe, formulan con la lógica, perdón, un segundito, que vayan como apuntando hacia la exportación. Entonces se esperaba que fuera algo así como que estuviera Fosis, después Cercotex y así, y cuando ya la empresa lograra un nivel de crecimiento como para exportar, ahí recién, ya, ahí tomaba Corfo y ahí recién podía recibir apoyo y dinero como importante para el desarrollo. ¿Sí? hola, profe. Eh, Disculpe, pero de repente lo que hacen algunos países, así como de incentivo en rebajas de impuestos y todo, eso también sería como un incentivo para, ¿verdad? Así como sin tener que pasar como por la CORF o alguna institución como esa, sino que tomar otras medidas por parte de, no sé, pues del gobierno o de los recaudadores de impuestos, algo así. Sí, claro. O sea, por eso las políticas, si se acuerdan de macro, las políticas fiscales pueden ser de descuentos de impuestos o pueden ser también de transferencia de fondos. Claro, porque, por ejemplo, en ese sentido, de repente igual han existido grandes empresas que han querido venir a Chile, pero de repente como que vienen con expectativas de que el país les puede dar mejores condiciones y en verdad no, como que no hay muchas ganas, parece, de que lleguen esas empresas al país, porque ellos ni siquiera están pidiendo plata, sino que están pidiendo rebaja en algunos impuestos y por cierta cantidad de años y tampoco se hace. Mira, es que ahí, por ejemplo, como esas negociaciones van cambiando y para eso también los tratados de comercio internacional operan, ¿ya? Cuando alguien viene, una de las cosas también, como muchas veces los capitales locales no existen o las capacidades de los países no las tienen, sí también se ha incentivado la inversión extranjera. ¿Ya? Y ustedes, es una de las cosas que ustedes pueden escuchar, si escuchan a la Alicia Bárcena de la CEPAL hablar, ella va a decir que el llamado a que venga la inversión extranjera a América Latina y el Caribe, y particularmente porque esa inversión extranjera es la que permite hacer inversiones
justamente en infraestructura o que viene con otras habilidades, ¿cierto? En el desarrollo de las empresas que pueden colaborar con otras empresas también del sector y del país, como que traen conocimientos tecnológicos, pueden ayudar a desarrollarla. Ahora, ese tipo de inversiones que son como las inversiones que deberían ser como buenas, saludables para los países, tendrían que ser inversiones de largo plazo, ¿ya? Porque si son inversiones de corto plazo, tampoco tienen los efectos que uno quisiera, ¿ya? Vamos Claro, a claro, profe, incluso en ese sentido, igual yo creo que acá en Chile no, como que no hay un aporte de eso. He sabido como de varias empresas que han querido venir y, por ejemplo, Amazon, que quería venir quería poner como tienda o data center y todo ese tema en América Latina y, por ejemplo, estaban entre Chile y Argentina. Ahora como Argentina se fue en default nuevamente, estaban pensando nuevamente en Chile. Pero ¿por qué ellos no habían como tomado la opción de Chile antes? Era porque Chile tampoco le entregaba ninguna como beneficio, alguna garantía por ello invertir acá, ya sea alguna rebaja de algo y todo, pese a la cantidad de empleo que iban a generar. Entonces igual es complicado el tema, pues como que de repente no pasa tanto por poner dinero que uno tenga, sino que es dejar de recibir un poco para conseguir otro, creo yo. hay muchas restricciones acá por diferentes cosas. También hay restricciones cuando uno piensa en los sistemas financieros, también hay restricciones, porque uno también podría decir, y yo lo he escuchado, sí, que por ejemplo, bancos internacionales ofrecen préstamos a una mucho mejor tasa que los préstamos de acá de Chile y tampoco se pueden tomar a veces, ¿ya? Entonces, va a depender, o sea, hay muchas restricciones también institucionales que, por un lado, estamos abiertos, pero por otro lado, también hay gente que protege sus intereses, ya, localmente. Entonces, ese es como siempre tenemos la impresión de estar como ultra, de que existe libertad y que cualquier persona puede hacer lo que quiera, como el desarrollo de las empresas y tal, y ese es como el discurso, ¿no?, de la derecha, Pero al pero final todo en es la práctica igual hay un montón de restricciones, inconstitucional. claro, que protegen que la concentración siga estando, porque al final el problema es que es la concentración, que muy pocos tienen acá el control, digamos. Y la mayoría tiene que estar como compitiendo por eso otro que no es tanto, digamos. Y ahí se generan también dificultades. Ya, pero eso tiene que ver, por eso las condiciones institucionales de los países son súper importantes y en este contexto en el que estamos viviendo hoy día, incluso se está anunciando que el riesgo país va a aumentar, porque muchas de las cosas que antes no se creían que pasaban en Chile, si ustedes se acuerdan hace años atrás, que se suponía que aquí no había corrupción y tal, y hoy día todo eso se ha ido desmoronando. Entonces, después del estallido social, el riesgo país va, y el manejo además que hemos tenido de la crisis, de la pandemia, todo eso hace pensar que el riesgo país va a aumentar, ¿ya? Entonces, más difícil va a ser que vengan capitales extranjeros en este periodo que viene, digamos, a continuación. Vamos a seguir revisando el indicador, ¿ya? Ya. Entonces, acá hay una metáfora que utilizan ellos, que es esta del Lego. Entonces dice, es algo así como que la complejidad de los países tendría que ver con la diversidad de piezas que disponemos en nuestro Lego. Es una cosa así, ¿ya? Entonces, cada una de estas piezas de Lego va a ser una metáfora de capacidades que tienen los países y como de versatilidad, de diversidad de cosas que los países pueden hacer, ¿ya? Entonces, y acá, entonces, mientras, claro, más diversidad tengan los países, digamos, de capacidades y de alternativas, entonces esas cosas van a generar productos que van a ser de alguna manera más específicos y menos gente lo va a tener, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la complejidad, ver cómo la diversidad de habilidades que tienen los países,
puede ser un buen indicador de los ingresos futuros. Y esa en el fondo, esto de acá, esta frase, es como la hipótesis que trabajan Hausman e Hidalgo, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden revisar, como les digo, revisen la página del MIT, el Media Lab que tiene donde trabaja César Hidalgo, igual es muy interesante lo que hacen. Uno podría decir, a mí, igual ellos son neoclásicos, igual se adhieren a todas estas teorías del crecimiento. Vamos a ver que uno podría tener diferencias teóricas respecto para qué están haciendo eso, digamos, por qué tendría que ser tan bueno que crecer tanto, pero igual es muy interesante los métodos y las cosas, el tipo de investigación que ellos están realizando. O sea, de todas maneras, vale la pena no solo investigar, sino que leerlo, e incluso utilizar algunas de las metodologías que están ocupando. ¿Ya? Entonces, acá, y para abordar esta complejidad, el método que ellos proponen utilizar se llama el método de reflexiones. ¿Ya? ¿Y a partir de qué? A partir de datos del comercio internacional. Entonces, se realizará, como dice, una red bipartita conectando a dos tipos de nodos, países y productos. ¿Ya? No sé si ustedes entienden el concepto de red. ¿Han escuchado hablar de las redes? ¿Han escuchado hablar de las redes? ¿De cómo operan las redes? ¿Qué es una red? No, profe. ¿No? ¿Nunca? Ya. Bueno, mire, les voy a salir, voy a dejar de compartir esta pantalla un minuto y voy a, así, a buscar como una red. Redes. Nada más que como para una imagen de una red. Ya, esto es, voy a buscar redes libre escala, estas son las que me gustan a mí, que hay diferentes, esto es la teoría de redes, es lo que está detrás, y espérenme, ahora voy a ir de nuevo a compartir pantalla. Ya, entonces, estas son redes. Estas son redes. ¿Las habían visto alguna vez? Mira, sí, pero no en el contexto de economía. Ya. En economía son cosas que uno debería, porque, bueno, yo trabajo con redes porque igual nosotros somos seres, de verdad, esto que siempre estamos pensando, que somos personas que estamos desconectadas de las otras, es una mentira, entonces uno toma las decisiones siempre conectado con otro. Entonces uno puede ocupar la teoría de redes para explicar un montón de fenómenos. ¿Ya? Como los fenómenos que uno quiera, digamos, porque uno puede hacer redes de personas, uno puede hacer redes de países, uno puede hacer redes de estados, puede ver cómo las personas se organizan a partir de las redes, o sea, este es un mundo que tiene otra matemática, diferente a la matemática que les enseñan en la universidad hoy día, y que de todas maneras es un mundo que tiene sentido meterse para entender, por ejemplo, los modelos predictivos que trabajan estos machine learning, estos que aprenden, utilizan redes neuronales atrás. Entonces, básicamente, una red, estos fenómenos son fenómenos topológicos, donde lo que importan son las conexiones. Entonces, los nodos son cada uno de los puntitos que tenemos acá. Entonces, no sé, por ejemplo, ahí cada puntito es un nodo. Si ustedes se fijan, si nosotros, esto, no sé si lo puedo agrandar. A ver, vamos a ver a dónde me manda esto. Ah, no, me sacó se llevó la foto. Pero pueden ustedes, cada uno de los nodos puede ser una persona, puede ser un país, puede ser una institución, puede ser diferentes cosas. Uno puede armar redes de amigos, uno puede armar redes de colaboración, redes de empresas, uno puede armar las redes que uno quiera. ¿Ya? Y
la gracia es que las redes, uno lo puede dibujar como puede mover los nodos de la forma que uno quiera, lo que importan son los vínculos, ¿ya? Entonces, acá R1 se conecta con R2. Eso es lo que me importa, el número de vínculos, y si ustedes se fijan en esta red que está acá, yo puedo decir que de este nodo, que es el nodo central, hay una conexión hasta este otro nodo, pero esa conexión no necesariamente es recíproca, sino que tiene un sentido. Entonces yo lo interpreto de una manera diferente cuando estoy conectado de ambas partes, ¿ya? Estas figuras que tenemos acá, que se arman, se llaman grafos. Y los grafos, en el fondo lo que van a mostrar, como les digo, son estas vinculaciones. Entonces construyen lo que se conoce, como les digo, como un espacio topológico. Los espacios topológicos tienen la particularidad de que yo puedo mover los nodos y lo puedo presentar de otra manera y el espacio no cambia, ¿ya? Porque lo relevante del espacio topológico son los vínculos. Entonces uno puede sacar diferentes indicadores de las redes, y las redes, dependiendo cómo sean las redes, también son las cosas que me van a decir. Por ejemplo, si yo tengo acá una red como esta, se fijan, donde la gente está conectada, pero está desconectada de esta otra red, entonces no solamente me importa el número de vínculos que, por ejemplo, un nodo tiene. Acá este nodo, si ustedes miran, no sé si ven mi cursor, este nodo tiene un solo vínculo, tiene poquitos vínculos de personas, pero si se fijan, a través de este vínculo se conecta con toda esta red. Entonces este vínculo que tiene acá es mucho más relevante que, por ejemplo, este nodo acá, que tiene uno y que tiene dos vínculos, ¿ya? Que tiene dos vínculos directos, pero su mundo es chiquitito, entonces se agota rápido, ¿ya? Entonces, por eso nos va a interesar, ¿sí? El contagio COVID es una red. Claro, el COVID se contagia por red, pues, tal cual. Y por eso tenemos que estar aislados, porque la única forma de parar la viralización del virus es desconectándonos, ¿ya? Pero uno podría decir, hay muchas formas de conectarse con los otros a través hoy día de las redes sociales. Con las redes sociales ustedes de hecho pueden graficar sus redes de amigos, sus redes de contacto. Es muy interesante porque también permite ver, por ejemplo, el nivel de resiliencia que tiene. Si una persona así, que está conectada con una red mucho más grande, claro, podría resistir mucho más situaciones más complicadas. Ahora, fíjense, si este es el contacto clave, si algo le pasa a este nodo que está acá, dejo desarticulado todos estos otros nodos. Entonces, así como que uno puede tomar decisiones de repente respecto a dónde intervenir para mejorar el nivel de resiliencia de las organizaciones. Bueno, este es un mundo aparte, y es un mundo que viene desde la biología y desde las ciencias de la complejidad, ¿ya? Desde las matemáticas complejas, desde ese universo, y como les digo, uno trabaja acá de otra manera, con otra matemática, con otros indicadores, trabaja con matrices, ¿ya? Entonces, es muy, muy interesante, y hoy día, de todas maneras, ustedes, o en economía, estas cosas se empiezan a ocupar, porque les digo, los modelos de redes neuronales terminan siendo más predictivos que modelos econométricos tradicionales. Entonces, que leen a partir como del pasado solamente, con las regresiones que suponen normalidad y todos estos mínimos cuadrados que después ustedes van a estudiar. Entonces, esto nada más que se los dejo ahí, como se los presento a este mundo, para que ustedes después, si tienen la oportunidad de tomar algún curso online en estos días, así de estos que están en Coursera, o que están por ahí gratis, entren a ver estos cursos de teorías de redes. De hecho, el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso tiene algunos cursos, algunas sesiones online que están en español y que son súper buenas como para entender cómo opera esto, ¿ya? Esto se ocupa también muchísimo hoy día, es como lo que está detrás, esto es lo que está detrás del data science, de lo que ocupa la gente que trabaja con marketing digital, por ejemplo, pero es lo que ustedes no ven del marketing digital, cómo se van a levantar las estadísticas, cómo se va a analizar eso, ¿ya?
Claro, profe, porque en todo caso Facebook, Twitter, todas esas aplicaciones funcionan con este mismo sistema. Claro, uno puede hacer redes de muchas cosas, puede hacer redes, como les digo, también puede hacer redes de palabras, incluso, no, esto es muy, muy interesante. Para meterse bien en el mundo de las redes, va de la mano con meterse también en el mundo de la programación, para hacer cosas así como bacanas, porque uno puede trabajar con programas, software que son más sencillos. Yo de hecho manejo software que son mucho más sencillos, pero siempre estoy al debe de meterme en un super curso de Python y aprender a programar la Matrix, ¿ya? Pero eso es lo que está detrás, como la teoría de la complejidad se mueve, se muestra con redes. Entonces, por eso lo que estos indicadores, el indicador que vamos a ver el día de hoy es el indicador más sencillo de complejidad, ¿ya? Es el más simple de todos. Después, hay otros que van a mirar la complejidad del interior de los países, que es eso que le comentaba la vez pasada, que es como cuánto de un producto hay en el otro producto, cómo están conectadas mis industrias, ¿ya? Pero lo que vamos a ver hoy día todavía es un paso más sencillo aún, ¿ya? Como un predictor de esta otra complejidad, ¿ya? Entonces, eso es como nada más que como para que ustedes también tengan otro insumo con el que pueden trabajar o que pueden revisar estos, digamos, estos modelos económicos, ¿ya? Y se los dejo también como motivación porque es muy, muy interesante. Yo recién en el doctorado me pude meter en eso, ¿ya? Y como les digo, con metodologías que venían de la biología, de las matemáticas, no de las ciencias económicas, pero hoy día sí se ocupan más para las ciencias económicas, ¿ya? Entonces acá, bueno, pero César Hidalgo, él es físico, pues entonces él sí se maneja con las teorías de redes. Entonces lo que va a hacer es una red bipartita donde conecta estos dos tipos de nodos. Países, hay tipos de nodos por un lado que son los países, cada nodo es un país, cada país es un nodo, y los productos que los países van a exportar, ya es otro nodo. Ya, entonces, la teoría de la complejidad económica, la cual hace mediciones sobre la sofisticación de las estructuras productivas de una entidad, de un país, ¿tá? Es decir, la diversidad contada por el número de productos, y acá ¿cómo vamos a hacer, cómo se va a hacer este indicador? Primero, el número de productos que exporta, y segundo, el concepto de ubicuidad, ahora entendida como el número de entidades o países que exportan el mismo producto, ¿ya? Entonces, si un producto está en muchas partes o lo hacen muchos países, sería como que está más ubicuo, es más posible que yo lo pueda encontrar en cualquier lado, digamos, ¿ya? Entonces, acá el concepto de la ubicuidad, este concepto de la ubicuidad va a correr al revés, ¿ya? Es decir, si un producto está en muchos países, yo debería decir eso no es un producto que requiera mucha especialización, ¿se entiende? Entonces, eso es un producto que es súper fácil de hacer, por lo tanto, ese producto seguro que no tiene, como que tiene fácil sustitución, ¿ya? Yo podría encontrar un sustituto en otro mercado y por lo tanto es un producto que seguramente, como va a tener muchos sustitutos, no me va a reportar tantos ingresos. Recordemos la teoría microeconómica, que por lo tanto si la diferencia entre los productos no es tanta, yo me voy a ir al producto que tengo más barato. Y si entonces este producto, recordemos que el precio acá no solamente se construye con el valor de la producción, sino que además el costo de transporte. Entonces, si da lo mismo producirlo localmente o que lo produzcan afuera, o cuál de todos los países me voy a quedar probablemente comprando al país que tenga que me resulte con el menor precio, con el menor costo de transporte, ¿ya? Estos serían, ejemplo, los commodities, que ya hemos conversado, ¿cierto? Un commodity tiene como, claro, da lo mismo en qué lugar del mundo esté, pero tiene muy baja especialización, ¿sí? Entonces, el maíz, la producción de maíz requiere lo mismo, no tiene mucho valor agregado. No quiere decir que no tenga alguna tecnología en el proceso de extracción, de secado y tal, pero finalmente es bajo,
el nivel de especialización, porque el maíz va a estar en Canadá, puede estar en Argentina, puede estar en México. La producción me va a dar lo mismo, de donde venga la producción es totalmente indiferente, ¿ya? Como si quieren, por eso les digo, entender más respecto al indicador y a esta como la metodología técnica, ese artículo que yo les dejé ahí, que además está súper actualizado, entonces es de antes de ayer, del 2019, me pareció que estaba muy sencillo como en la explicación y que iba mucho más de la mano que el artículo de Hidalgo y Hausman del 2009, ¿ya? Entonces, ellos de hecho hablan de esta ventaja comparativa revelada. Entonces, la ventaja comparativa revelada va a ser el indicador clave de la complejidad económica, ¿ya? Entonces, va a reflejar si una entidad, un país, así, esto es nada más que como para que lo lean en diferentes escalas, posee ventajas comparativas en la elaboración de un bien, ¿ya? Entonces lo que está acá arriba en el numerador son las exportaciones de una entidad, país o tal, o estado, de un producto específico. Entonces esa es la entidad, el S, y ese es el producto específico. Respecto a la sumatoria, al total de exportaciones de la entidad. Fíjense que acá la sumatoria va desde alfa prima hasta n. Y alfa está definido entonces como el producto específico. Entonces acá está, respecto a la exportación de un producto de esa empresa, de esa entidad, de ese país, respecto al total de productos que exporta esa entidad, ¿ya? Y abajo tenemos la sumatoria, ¿cierto?, de las exportaciones del sector total, ¿ya?, respecto a las exportaciones totales, ¿ya? Entonces, una entidad está dentro, perdón, claro, una entidad exporta un producto, ¿tá? Ese producto, vamos a ver respecto cuál es la proporción que tiene respecto al total de productos que exporta esa entidad. Y luego, cómo se sitúa ese producto de esa entidad respecto al total de exportaciones nacionales. Entonces, si la relación acá es mayor que 1, ya, si finalmente esto va a tener como, si esta ponderación va a ser más grande que la ponderación total, es decir, esto va a ser mayor que 1, entonces se dice que esa entidad con ese producto tiene ventajas comparativas en dicho sector para ese tipo de producto, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que estamos viendo es cuánto estoy exportando, ¿cierto?, de un determinado bien respecto al sector, respecto a todo lo que yo exporto, todas las diferencias que yo exporto. ¿Está? Ahí primero yo podría decir, sí, este es el bien que yo más exporto. Ahora, respecto al total del resto del planeta, yo podría decir cuánto es lo que yo estoy exportando, ¿ya? ¿Cuánto es, si acaso yo exporto más que el resto del planeta respecto de este bien? Y si yo exportara más que el resto del planeta respecto a ese bien, entonces yo diría yo tengo una ventaja comparativa. Lo más probable es que si nosotros miramos el caso del cobre, en el caso chileno, nosotros decimos, sí, respecto a todos los otros productos de la minería, el que yo más exporto es el cobre. Seguramente esto será un 0,8. Después, respecto al resto del mundo, lo que exportan cobre, los otros países, o los otros sectores, cómo se mueven los otros sectores, probablemente la proporción va a ser más chiquitita que este 0,8 que yo tengo acá, por lo tanto, la relación va a ser mayor que 1, entonces yo sí voy a decir que tengo una ventaja comparativa revelada en dicho sector productivo, ¿ya? Entonces, eso que nosotros habíamos hablado antes como más abstracto, ahora lo podemos construir en un indicador concreto, que es esto de la ventaja comparativa revelada. Y ahí, entonces,
dice también esta ventaja comparativa revelada puede ocuparse para definir esta matriz binaria. ¿Ya? Esta matriz binaria, de nuevo, donde tengo un sector, tengo una entidad y tengo un producto. ¿Ya? Entonces, que se vincula entonces con otras entidades y otros productos. ¿Ya? Y acá, entonces lo que va a hacer es va a tomar y va a decir, mira, disculpen, esta fórmula yo la saqué del segundo artículo, no del artículo del Hausmann y Hidalgo, porque el artículo de Hausmann y Hidalgo solamente habla de la matriz binaria y pasa directo al indicador, ¿ya? No da un paso intermedio como el que da acá este artículo, que permite conectarlo además con esto de la ventaja comparativa revelada, que es como lo interesante que se conecta a lo que ya habíamos visto en términos de teoría clásica o de comercio internacional. ¿Ya? Entonces, pero acá la gracia es que la matriz, esto como ya va a ser una matriz, no es solamente un vector o un indicador, va a definir, va a contener ubicuidad y diversidad de productos. ¿Ya? Y lo van a representar, tienen esta sumatoria, y por eso hay un 32 arriba que tiene que ver con los 32 estados de México, ¿ya? Entonces, primero, la diversidad, ellos lo están pensando para los estados, entonces, ¿cuántos productos hay diversos que está exportando un estado? ¿Cuántos productos diversos está exportando un país? Y el segundo indicador va a tener que ver en cuántos estados está presente ese producto como un bien de exportación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a ver. Y por eso les digo que llega hasta el 32. ¿En cuántos del total de 32 estados tengo presente ese producto? ¿Ya? Entonces, algo así como el indicador de complejidad va a responder positivamente a la diversidad y va a responder más negativamente a la ubicuidad. Entonces, mientras en más en más estados o países esté presente el producto, voy a tener un menor indicador de complejidad económica. ¿Sí? Mientras mayor diversidad de productos tenga y solamente los tenga yo, más complejidad económica. ¿Se entiende? Al tener más complejidad económica, eso implica que, disculpe, tener mayor complejidad económica va a implicar que hago cosas que solamente yo las hago, ¿ya? Y por lo tanto, pueden ser un buen predictor de mis ingresos, ¿sí? Porque como yo solamente las hago, entonces ahí ustedes pueden entender, por ejemplo, la pelea de iPhone y Huawei, la pelea tecnológica que vemos hoy día, pues. Entonces, yo quiero ser la única que desarrolle la vacuna del COVID. Obvio que quiero ser la única que desarrolle la vacuna del COVID, si es que estoy pensando en esta lógica de la maximización de los ingresos, ¿cierto? Porque si yo logro desarrollarla, entonces el precio lo fijo yo. Por lo tanto, eso va a traer mayores ingresos hacia el futuro. ¿Sí? Es como cuando Chile tenía salitre, tenía una ventaja comparativa, solamente Chile lo producía, lo extraía y lo llevaba al resto del mundo. Aparece el salitre sintético y aparece un sustituto y pierdo esa especialización. Por lo tanto, mis ingresos bajan. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, cuando ustedes vean la fórmula, lo que van a encontrar son sumatorias, van a hablar de matrices, pero ahora nosotros en el curso no alcanzamos a calcular esto, porque como ustedes ven, tenemos que ir manejando, como también meternos en otras teorías que no hemos visto, pero lo importante es que ustedes lo puedan entender en esta etapa. Después mañana, cuando ustedes hagan un diplomado o un magíster, ahí ya teniendo más elementos, como les digo, de la teoría de redes, del análisis de data science, ahí ustedes ya pueden estimar estos indicadores. ¿Sí? Pero hoy día lo importante es que aprendan a entender qué es lo que están haciendo los indicadores. ¿Vale?
Entonces, por eso, como tener como claro que el método que se ocupa, este método de reflexiones, así como algunos elementos claves, y que el método de reflexiones está, entonces define la matriz que conecta a los países que exportan productos similares, ¿ya? Ponderándolas por el inverso de la ubicuidad, para descontar los productos comunes, y normaliza entre los países. Normaliza significa divide por la desviación estándar para limpiar las particularidades de cada uno de los países, ¿ya? Entonces después ustedes se pueden meter como más específicamente, como les digo, en el desarrollo del indicador, ¿sí? Pero lo importante es eso, que como, por eso se ocupa el inverso de la ubicuidad también, pues porque la ubicuidad está, en este caso, está afectando de manera negativa. O sea, en la medida que yo tengo más exportaciones, pero si todas esas exportaciones todo el mundo las produce, no me agregan complejidad económica, ¿ya? Entonces yo quisiera tener exportaciones que solamente yo las pudiera producir. Por lo tanto, porque tuvieran el desarrollo de habilidades o capacidades que solamente yo tengo y que no son exportables. Si yo tengo esas capacidades, entonces la hice, digamos, en términos de esta teoría de desarrollo económico, ¿ya? Y ahí bueno, tienen esta tablita, estas definiciones también como para entenderlo, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien está aprendiendo el micrófono? Profe, ¿Sí? yo aún no entiendo lo que es ubicuidad. Ubicuidad, el concepto ubicuidad significa que está presente en todas partes al mismo tiempo. Así, esa es la definición de ubicuidad. O sea, Dios es ubicuo, si existe. ¿Ya? Nosotros hoy día, con la tecnología, estamos siendo ubicuos también. Ustedes están en sus casas, yo estoy en la mía y estamos acá conectados. Y después, probablemente en 5 segundos más, se acaba la clase y me puedo conectar a una reunión en Valparaíso o con Latinoamérica, en cualquier parte, ¿ya? Y ustedes también pueden hacer eso. Eso se llama ubicuidad, estar en muchas partes al mismo tiempo. Entonces, si en este caso la ubicuidad es que la producción de los productos de exportación la hagan muchos países. Entonces, si lo pensamos en un indicador, es súper sencillo porque basta con que tengamos todas las matrices de exportaciones de los países para que nosotros podamos decir solamente con esos datos cuál es el nivel de especialización o de complejidad o predecir esta complejidad de esas economías. Como que, ya, mira, Japón está desarrollando, tiene productos tecnológicos que solamente Japón los tiene. ¿Sí? Les voy a mostrar ahora porque yo además en el Atlas de la Complejidad Económica nosotros podemos ver, acá estamos mirando, por ejemplo, la matriz de exportaciones de Chile, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá tienen baja complejidad y acá tienen alta complejidad. El más azulito, más verdecito, es de alta complejidad, ¿ya? Y los otros, mientras más naranjito, más oscuro el naranjito, es más baja la complejidad, ¿ya? Si ustedes se fijan, el cobre tiene baja complejidad y es central en nuestra matriz de exportaciones, ¿ya? Fíjense todos estos cobres, cobre refinado, ¿ya? Y entonces, todo esto que está acá están, por eso les digo, todo lo que tenga que ver con diferentes commodities los vamos a encontrar acá, seguramente, en esta parte. Filetes de pescado. ¿Ya? Fíjense ustedes que el vino ya tiene un poquito más de complejidad. No tantos países, eso significa exportan vino. ¿Ya? Entonces, ya ese es un producto que es un poco más interesante de nuestra matriz de exportaciones. Fíjense que también tenemos acá
el turismo y los viajes y tal, también exportamos eso, paquetes de turismo y tal. También tenemos particularidades que otros países no tienen, por lo tanto, eso tiene un poquito más de complejidad. Bueno, no logro ver cuáles son estas industrias que están acá, pero claramente, seguramente acá sí tengo alguna industria de piezas, de tecnología, sí puedo tener, se fijan, todo esto verdecito, azulito que tengo, ya es de mayor complejidad, que significa que menos países lo exportan, ¿ya? Entonces que mi país tiene como una ventaja, o tiene un conocimiento que los otros países no tienen. Profe, Ajá. ¿y Japón, como por ejemplo, sería uno de los países que tiene mayor complejidad? Sí, ¿O pues mira, Alemania? espérate. Ah, va. Ahí está Japón. Sí, Ahí está Alemania Japón. también. Claro. Pero cachen, o sea, la diferencia con Japón. Se dan cuenta que también, Japón también exporta commodity. También, un poco. Profe, ¿y los ¿Mm? numeritos qué representan? El 1,05, el 0,948, el 0. ¿Esos números? Eh, Mira, me imagino, no sé si han aumentado o han disminuido el indicador de complejidad, no estoy segura ahora, porque en cada gráfico representan cosas Porque en el de diferentes, Chile pero salían negativos, claro, pequeños, pero pero me puedo imaginar que es como que ha bajado la complejidad económica, ha disminuido, o sea, tenemos menos, somos menos complejos de lo que fuimos en el periodo anterior. Otra cosa importante, porque estas matrices, cuando lo vean en el paper de Hausmann e Hidalgo, lo revisen, van a ver ahí que es como se toma el periodo N-1, entonces siempre se está comparando respecto al año anterior, ¿ya? Siempre se está mirando de forma relativa, qué es lo que pasaba respecto al último año. Entonces, claro, los países pueden aumentar su complejidad o pueden disminuir su complejidad, ¿ya? Pero claramente uno ve acá, entonces Japón tiene alta especialización y fíjense ustedes que en muchísimos productos, o sea, no solamente aquellos productos, pero claro, están conectados, porque cuando uno piensa el desarrollo de la computación y tal, también tiene un impacto en el desarrollo tecnológico de los autos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto por eso, uno lo puede leer desde como la red que se genera entre estos productos de la economía, cómo están conectados estos productos, o puede también leerla desde la especialización que tienen estos productos, como la cantidad de gente. Acá, lo que nos están mostrando acá es que todos esos productos que están en azulito, Japón es el único o muy pocos países que lo producen, ¿ya? Japón es el primero en el ranking de la complejidad económica. O sea, es el que tiene los productos que hacen los japoneses, solo lo hacen los japoneses, ¿ya? Y tiene una diversidad de productos de exportación mucho más grande que la que tienen los otros países. ¿Se acuerdan cuando mirábamos la semana pasada, no sé, pues, no me acuerdo si era la República Democrática del Congo, que tenía como 2 productos que exportaba, no sé, petróleo y no sé qué más. Entonces, claro, esos países y además esos productos, basta con que otro país encuentre un yacimiento y va a ser indiferente si me llevo ese petróleo o me llevo el otro petróleo. Entonces, exporto poco y son muy fáciles de ser sustituidos mis productos, ¿ya? Entonces, este indicador de complejidad económica es un súper predictor, como les digo, de los ingresos. Entonces, si el día de mañana a ustedes les toca en algún contexto laboral o una consultoría, les piden hacer ustedes proyecciones del PIB, del Producto Interno Bruto, ustedes dicen ya, voy a trabajar utilizando la complejidad económica y ahí se meterán, pueden descargar todas estas series, y también se pueden hacer otras cosas como por ejemplo, porque acá hemos estado mirando como poquitas cosas de lo que está en el Atlas, pero podemos ver también eso
las importaciones, cómo nos vinculamos con los otros países, pueden hacer análisis institucionales también después para entender las lógicas, como los tratados de libre comercio a lo mejor se aplican o no se aplican. O sea, esta data es una data súper entretenida y bonita, y les digo, la pueden tener como está disponible ahí para todo el mundo, la pueden ocupar incluso ahora para sus tesis si tienen que hacer. Ya está todo ok y está hasta el año 2018. Entonces siempre va también con un año de rezago en la presentación de los datos. Pero está desde el año 60, ¿ya? Entonces eso es el indicador que quería que miráramos. Esto es lo que tiene que ver con la teoría moderna, entre comillas, hoy, más que moderna podríamos decir hoy día, neoclásica del comercio internacional. Entonces, hasta aquí, esto que hemos estado viendo, bueno, hija, está todavía dentro de este contexto de teoría neoclásica, y eso es importante entenderlo. O sea, esto, acuérdense, esto fue trabajado en Harvard, no es en el MIT, no está, todo esto no está desarrollado en ningún centro de pensamiento alternativo, nada de eso. Acá es como, esto es el corazón del neoliberalismo, entonces, pero es como lo más moderno y como les digo, es como lo más actual, así, si ustedes quieren, y por eso les dejé ese artículo ya del 2019, ultra reciente, como para que cachen en qué va la cosa, qué se utiliza hoy día, ¿ya? Y qué es lo que ustedes tendrían que aprender, en qué se podrían meter para poder seguir avanzando con este conocimiento, ¿ya? En este sentido, como estamos dentro de este contexto teórico neoclásico, se asume que el crecimiento económico es necesario y que genera mayor bienestar, ¿ya? Y por lo tanto, el comercio internacional va a ser un mecanismo, ya lo explicábamos en las clases anteriores, de generar mayor crecimiento económico para los países y por lo tanto, mayor bienestar, ¿ya? Pero estos supuestos que estamos viendo acá van a ser cuestionados desde las teorías de decrecimiento. Y vamos a ver, acá les voy a presentar, no me voy a meter ahora en esto, pero esto es nada más que como para dejárselo presentado, que es como, que son las otras economías, las otras corrientes que están circulando hoy día. Ya en la próxima clase vamos a empezar, vamos a revisar un poco de esta economía del donut, o de la dona, esta economía circular. Esto también es ultra actualizado, son como las cuestiones que hoy día se están discutiendo, que están hablando de esto, de este techo ecológico que tenemos. Entonces ya hoy día eso está, por eso todas las teorías están diciendo, bueno, efectivamente está súper bien esto, generar dinámicas de comercio y tal entre los países, pero hay que considerar también no solamente esta dimensión de intercambio, sino que también interiorizar las restricciones que tenemos ambientales. O sea, como miremos también todas las otras capas con las que estamos conectados, porque si no, esta cosa no es sustentable. Incluso acá hay cuestiones que son hoy día re locas, de verdad, y que uno dice, yo ayer tengo como mi hija grande, estudia arquitectura, estábamos escuchando como unas clases de observación del paisaje, y no sé, pues, hablaban de que hoy día, incluso como el mundo mineral, se considera, hay discusiones teóricas respecto a si el mundo mineral está vivo o no está vivo. O sea, porque nosotros estamos pensando recién como en esto de la biosfera, en este espacio seguro para la humanidad, de la energía, que nos falte el agua, que esté este equilibrio, ¿cierto?, ecoambiental, que hoy día lo violamos, claramente lo violamos cuando tenemos el COVID, que viene, entonces, porque ya no tenemos los controles naturales, matamos tanta biodiversidad con esto de la exportación, con la explotación a gran escala del monocultivo, por ejemplo,
es tanto lo que hemos destruido en términos de la protección natural, que seguramente, claro, nos vienen todas estas pandemias, pero hasta ahí lo vemos hoy día. Pero ni siquiera estamos pensando cuáles son las consecuencias que tienen, por ejemplo, prácticas extractivas de minerales así a tan gran escala. O sea, necesitamos tanta energía, es como lo que son las preguntas que hay hoy día. O sea, no sabemos cuáles son las consecuencias de toda esa extracción de minerales. No sabemos qué es lo que puede pasar con la tierra misma, digamos, o sea, con este tipo de extracción y de explotaciones. Entonces, claramente todavía no alcanzamos a tener toda la conciencia de esto que hablamos, que es la sustentabilidad, ¿cierto? Entonces la sustentabilidad es mucho más relevante de lo que pensábamos que el crecimiento económico, de todas maneras. O sea, yo creo que todos quisiéramos tener más ingresos disponibles y poder consumir más, pero si ese consumo atenta contra la vida, claramente, y nos dan a elegir, vamos a decir, bueno, prefiero un poco menos, pero poder seguir viviendo, porque a la medida que sigo viviendo, sigo disfrutando, puedo tener consumo futuro, puedo hacer otras cosas. Entonces, la próxima clase vamos a hablar, vamos a revisar este texto que, como les digo, que está toda esta teoría de la economía del donut o la economía circular. ¿Ya? Vamos a meternos también como para tener una mirada, y eso qué impactos tiene en términos, cuáles restricciones nos pone en términos de los comercios internacionales, y ahí justo vienen los cuestionamientos de, por ejemplo, la emisión de CO2, la huella de carbono, qué es lo que está pasando, ¿cierto? Con esto de que tengamos que consumir tantos bienes que vienen de tan lejos. Pues entonces, ¿qué pasa con las políticas, por ejemplo, de circuitos cortos de comercialización, de desarrollo local, que tienen menos huella ecológica y que claramente en este periodo no hemos dado cuenta de cómo rápidamente, en la medida que bajamos la circulación, bajamos la emisión de calor, se empieza a restaurar el clima, empieza como a regular, ya, no el clima, el tiempo, se empieza a regular el tiempo y empezamos a hacer como, o sea, esto que nosotros de alguna manera estábamos modificando, todavía pudiese ser que estuviéramos a tiempo de revertirlo, de detenerlo, ¿ya? Entonces, eso es importante también para mirarlo en términos de la sustentabilidad. En esa lógica, mirando como este tipo de teoría, ya lo que habíamos visto antes, debería ser como una capa más que uno debería agregar. Entonces, porque a priori uno podría decir, si tener acceso a la tecnología, tener acceso al conocimiento, no es malo, porque mira, gracias a la tecnología, gracias al conocimiento, tienes vacunas y la gente hoy día no vive 40 años, alcanza a vivir 80 años. Entonces eso ha dado bienestar a la humanidad, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿cómo le podemos poner límite o o hacer que este tipo de consumo sean más conscientes? ¿Y cómo podemos generar un menor impacto en esto que son, como les digo, la reducción de la capa de ozono y tal? Les voy a mostrar en la próxima clase también que esto no es de ahora, estas son cuestiones que ya desde el año 2000 se están discutiendo, hay acuerdos, está el Tratado de Kioto y tal, ¿ya? Entonces, pero nada más que como para tenerlo, para poder introducir valores que tienen que ver con el costo ambiental, ¿ya? Y a pesar de que parecen así como que están en contra de los movimientos de crecimiento económico, incluso Naciones Unidas y estos organismos los han tomado, pero han intentado generar mecanismos de desincentivo financiero o económico en ciertas prácticas, pensando que de esa manera se puede regular como esto, y bueno, vamos a ver que eso no ha sido posible, que en ese sentido la economía ha fallado, pero nada, pues parte de la aventura, ¿ya? Entonces esa es como una temática que viene para la próxima clase, y luego la otra parte que si bien uno puede decir, eso es parte también de la teoría neoclásica que ocupa las mismas herramientas, pero puede
tiene un enfoque teórico diferente, keynesiano, mucho más keynesiano, por lo tanto que defiende el rol de los estados y de las políticas públicas. Entonces vamos a ver acá las otras críticas que se pueden hacer al modelo neoliberal, que son esas críticas basadas en estas reflexiones empíricas, y acá en torno particularmente a la concentración de la riqueza. O sea, el problema de la concentración de la riqueza no es un problema local, es un problema mundial, ¿sí? Y ahí, si ustedes quieren revisar más, aparte del Stiglitz, ahí está la Sapkia Sassen, una socióloga que semestres anteriores la escuchamos en clase, que es muy interesante, y que también la pueden googlear. Hoy día, además, Piketty también sale publicando un nuevo libro, que lo publicó como hace muy poquito. Entonces, ahí el tema de la desigualdad es uno de los nudos gigantes que tenemos, y particularmente el problema, para mí, desde mi punto de vista, más que tiene que ver no con los pobres, que somos todos y todas, sino que con quienes concentran. Ahí está, y eso es poca gente, y deberían haber políticas que pudieran abordar justamente ese tema y evitar, regular, que no sea posible la concentración de la riqueza, ¿ya? Porque ahí vamos a tener, o sea, basta con que muy pocas personas tengan el control y hagan cosas que generan un daño muy grande. O sea, basta con que muy poca gente tenga prácticas no colaborativas para que los impactos nos lleguen a todos igual de manera muy grande. O sea, y eso también, esa es la última parte que vamos a discutir, y ahí vamos a ir llegando como a la parte del cierre y del curso. Consultas, preguntas, comentarios. Vamos a dejar de grabar para dejar de compartir, y vamos a dejar de